Qué gusto amigos, qué gusto escucharlos y verlos como todos los viernes. Esta noche tenemos una presentación especial de acá nuestro amigo Osmar Velasco. Nos va a ilustrar de manera magistral con un tema tan importante sobre los proyectos sustentables y el financiamiento verde. Así que estamos agradecidos contigo, Osmar. Muchas gracias por tu apoyo. Con mucho gusto, ¿no? Para mí es un gran gusto y honor poder contribuir, aunque sea así, con un pequeño aporte, pero realmente es un tema que a mí me apasiona y me gustaría también que a ustedes les apasionara después de la charla. Claro que sí, Osmar. Entonces, para que no, digamos, no perdamos más tiempo, por favor, te doy todo el control de la sesión para que tú puedas ilustrarnos. Así que muchas gracias, Osmar, y por favor, comienza tu presentación. Perfecto, con mucho gusto. Primero les voy a comentar que yo estuve trabajando en algún momento unos 10, 12 años como docente en la Facultad de Arquitectura y la meta en cada sesión era por lo menos dejar bien cimentado un par de puntos en los participantes, porque a veces uno habla demasiado y probablemente no se enfoca en algunos aspectos. Yo les diría que por lo menos aquí en esta charla yo quisiera mandar 3 mensajes, digamos, que a lo largo lo van a ir viendo ustedes, pero a lo largo de la charla, que fueran ustedes despertando ese interés, porque el primer punto es de que la parte de la vivienda sustentable es una contribución enorme al medio ambiente. O sea, realmente si nosotros nos enfocáramos en este tema, en viviendas, en apartamentos, etcétera, estaríamos haciendo una contribución enorme al medio ambiente. Ese es lo primero, pero aparte de la contribución al medio ambiente, es un tema altamente rentable. O sea, realmente nosotros que nos hemos dedicado con unos colegas a trabajar esto en los últimos 10, 12 años, el tema es altamente rentable. Y el tercer tema es, nosotros no necesariamente vamos a tener que pensar que una vivienda sustentable es la ideal de incorporar todos los elementos. Con un elemento de todo lo que vamos a platicar, incorporáramos en nuestra vivienda, estaríamos realmente haciendo una contribución al medio ambiente y a nuestro bolsillo. Entonces ustedes van a ver cómo a partir de este tema se van desencadenando algunas, digamos ya algunas iniciativas mundiales. El tema del financiamiento verde, la vivienda sustentable, en este momento tiene también la particularidad de que se hace evidente y que tampoco es una cosa del otro mundo. Entonces la idea es decirles, mire, esto no es un tema así como que es altamente sofisticado, sino con pequeñas contribuciones. Voy a tratar de explicar en qué consiste y luego también pasar a cómo se financia y luego a un modelo en una hoja de Excel con macros que nosotros hemos utilizado para realmente que se vean algunos aspectos sobre rentabilidad de las inversiones, porque ese es lo primero que pasa, decir, bueno, la vivienda sustentable parecería que es una moda, parecería que es para gente de mucha plata, y en realidad ese es, digamos, el primer punto que hay que romper. Entonces yo voy a empezar con la presentación. Si en el camino alguien quisiera participar, con mucho gusto, y si no, dejamos todas las preguntas hasta el final. Entonces, aquí voy a empezar el modo presentación. Si tuviera algún problema, aunque ya hicimos la prueba con Cecilia, por favor me indican, porque a veces el modo presentación se vuelve así un poquito más complicado. Pero bueno, con algunos colegas hemos trabajado este tema, formamos una asociación no lucrativa hace algunos años que le llamamos Consejo Verde de la Arquitectura y el Diseño de Guatemala, y hemos caminado de manera, digamos, de ir aterrizando un poquito más, dejar de pensar que son conceptos abstractos. Entonces yo les voy a hacer la presentación. Aquí no me voy a detener tanto en mis credenciales, pues soy arquitecto con una maestría en planificación de asentamientos humanos. He trabajado más o sea, graduado en Guatemala y algunos posgrados en México y en la República de Dinamarca, en Copenhague, y he trabajado como consultor en temas de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático para diferentes organismos. Ese es digamos, el tema en donde me desenvuelvo actualmente desde últimos 15 años. En trabajo con el Banco Mundial, con el BID, KfW, Naciones Unidas y CEPAL, y he trabajado en varios países. No me voy a detener en eso, pero he trabajado en Latinoamérica, el Caribe y en algunos otros países también de Asia y de África, pero es siempre en estos temas, ¿verdad? Entonces,
Yo voy a entrar directamente a lo que nosotros decimos, bueno, la vivienda sustentable, ¿qué tiene? ¿Cómo se digiere la vivienda sustentable, verdad? Entonces, hay muchos modelos, hay unas normativas internacionales que le llaman las normas RESET, los ejes de acción, etcétera, que son básicamente siempre 7, que tienen que ver con el sitio, el entorno, se organiza, digamos, se organiza para no hacer una mezcla. Perdón, la voy a regresar acá. No hacer una mezcla, siempre estamos hablando de 7 ejes, desde el sitio de entorno hasta llegar a los elementos como el agua, el manejo del medio ambiente, la parte de electricidad, bienestar espacial, etcétera. Entonces, se organiza de esa forma y nosotros como Consejo Verde desarrollamos un modelo integrado que lo vamos a explicar más adelante, pero solo de manera general. ¿Cuáles son digamos, en qué consiste la construcción sustentable? Bueno, que debe haber un sitio, entorno digamos, sitio, entorno y transporte, que lo que hace es como ver las urbanizaciones, que no debe ser solo la vivienda, sino también, digamos, aprovechar el paisaje, tener, digamos, urbanizaciones amigables, que sean autosustentables, que sea eficiente el recorrido, porque de alguna manera eso también incide digamos, el impacto sobre el medio ambiente. Y entonces ya uno entra a hacer un análisis en arquitectura, a hacer diseños específicos, cómo tomar en cuenta el recurso natural y paisaje, los materiales de construcción, porque tienen que ver con el clima. Entonces ustedes ven que en la parte alta, pues la inercia térmica de los materiales es muy importante en lugares tan fríos como la parte alta de Bolivia, de Perú, donde hay mucho material de adobe o de ladrillo con inercia térmica. Entonces todo eso es digamos, como el reconocimiento de estos materiales que contribuyen a hacer más confortable el espacio. Hay bienestar espacial, hay eficiencia energética dentro del proceso. O sea, no basta con decir les voy a entrar de una vez con este tema. Muchos creen que la solución es poner paneles solares. No, el problema es de que es muy probable que si el diseño es malo dentro de un edificio o dentro de una vivienda, pues climáticamente voy a necesitar más aire acondicionado o más iluminación. Entonces, hay que entrar por la parte de eficiencia y no por la parte del remedio, digamos, ¿verdad? También tiene que ver con la eficiencia en el uso del agua. Digamos, hay agua que se puede reutilizar sin necesidad de hacer procesos muy complicados, digamos. O sea, si yo separo el agua de lavamanos, de la ducha, de los drenajes sanitarios, yo puedo reciclar o el agua de lluvia, etcétera, ¿verdad? Entonces también es el uso del agua, tiene que ver con aspectos socioeconómicos y culturales. Así de manera general son, digamos, los ejes. Pero se hace el análisis de los componentes de una vivienda sustentable también. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la vivienda sustentable? Miren, empezó el concepto de un poco como soñador, de que es la arquitectura pasiva, inercia térmica, tratar de que si el clima es cálido, tratar de hacer un ambiente agradable adentro, si es cálido húmedo para que ingrese la ventilación, si es cálido seco, sombreado. Entonces hay una serie de análisis sobre cómo deben ser los techos, las paredes, el piso, la forma de circulación, las ventanas. O sea, esa es la arquitectura pasiva. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa es una contribución, pero hay elementos adicionales que nosotros le llamamos la arquitectura, incorporando ya, digamos, elementos activos. O sea, ya los activos ya son los paneles solares, ya pueden ser los muros especiales, ya puede ser algún tipo de incorporación de ecotécnicas, digamos, que las vamos a practicar también. Pero al final, el tema de la vivienda sustentable o los edificios sustentables empiezan a componerse de 2 elementos, lo pasivo y lo activo. Entonces, lo pasivo es como ya construir la casa, debe estar bien diseñada y eso va a contribuir a reducir los elementos activos. O sea, si yo tengo una vivienda que tiene un confort climático muy bueno, probablemente lo que necesito digamos, elementos activos va a ser más para iluminación que para generar, digamos, reducir el consumo de aire acondicionado, etcétera. Entonces, a nivel de vivienda es así, y entonces hay 2 elementos que se combinan, ¿verdad? El diseño como tal y los elementos activos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los elementos o la arquitectura pasiva, en realidad, es muy difícil decir que es muy difícil medir cuál es su contribución económica. O sea, lo que hace es contribuir al confort y bienestar espacial y a la reducción de gases de efecto invernadero. O sea, porque hay menos consumo de energía, se optimiza, la huella de carbono se reduce, etcétera. Pero
ya cuando estamos hablando de los elementos activos que se integran, eso sí ya tiene un comportamiento que es básicamente, tiene que ver con la parte financiera. O sea, yo tengo que invertir dinero, pero también lo puedo analizar en cuanto a su rentabilidad. O sea, tiene ya beneficios económicos. O sea, si yo incorporo dentro de la vivienda un colector solar para calentar agua, que es básicamente algo tradicional, lo han visto ustedes fácilmente. ¿Cuál es la contribución económica? O sea, ¿cuánto me estoy ahorrando de energía eléctrica o de gas o de cualquier otro combustible? Ese es el análisis que hay que hacer y demostrado está que eso es altamente rentable y va a tener algunas aristas ahí en función del momento en que voy a invertir y también la tasa de interés que voy a obtener en el mercado. Entonces, eso se los voy a plantear al final porque de eso se trata. Yo puedo tener una vivienda muy bien diseñada y también con elementos pasivos y activos, pero si yo estoy, por ejemplo, incorporando más elementos de los que necesito, les pongo un ejemplo, o el ser humano en cualquier parte de Latinoamérica, por las características del clima, digamos, exceptuando la parte más alta y la más baja, consume 2.5, por ejemplo, kilowatts por día. Entonces, eso implica que yo puedo sacar cuál es el consumo en el mes de una familia. Y en función de esa cantidad de familias, personas o la que compone la familia, yo puedo diseñar cuántos paneles fotovoltaicos voy a poner o cuál es la cantidad de agua caliente que necesito. ¿Qué quiere decir eso? Que si llega un momento que yo me interesa y me pongo así como muy romántico y digo, voy a poner la cantidad de paneles que quiera y no las que necesite, estoy perdiendo plata, digamos. O sea, llega un momento que también hay que ver cuál es el nivel de eficiencia, hasta dónde se debe invertir en función de las necesidades o la demanda pico, ¿verdad? Entonces, son dos elementos clave que siempre van incorporados, la parte pasiva y la parte activa. Pero, ¿qué es lo que sucede? Estamos viendo el crecimiento de nuestras ciudades con edificios de apartamentos, vivienda vertical, que es la tradicional, que es una, digamos, es una eh, vivienda que lo único que hace es dotar de metros cuadrados y eficiencia en el costo y tratar de tener opciones más económicas. Pero realmente la vivienda sustentable, o digamos, en el tipo de apartamentos, ya implicaría incorporarle algunos elementos para que la persona que va a vivir ahí, porque ahí estamos viendo dos ópticas. La primera óptica es el del empresario que quiere la construcción que sea altamente rentable y la otra es la digamos, del usuario, del que va a vivir ahí. Entonces, el que va a vivir ahí va a tener algunos problemas si yo no le dejo un confort térmico adecuado, climático adecuado, pues va a ser muy cálido o va a ser muy frío y va a tener que contratar, digamos, calefacción o enfriamiento, pero eso implica que le va a entrar directamente a su bolsillo, o sea, le va a pegar al bolsillo del usuario. Si yo hago un edificio sustentable, como los que están promoviendo ahora en varios países, donde le voy a incorporar, pero voy a demostrar también que es rentable, que estoy invirtiendo tanto, pero estoy obteniendo también una rentabilidad según el periodo de retorno de cada elemento activo. Entonces, ahí viene el reto, digamos, de cómo pasar de un edificio tradicional a un edificio sustentable. Entonces, ahí ya vienen elementos que se tienen que incorporar, elementos como colectores solares, de energía fotovoltaica. Tenemos también la parte de las ecotecnias, reciclaje del agua, eficiencia energética. Entonces empieza a haber una serie de elementos que yo tengo que incorporar y eso es lo que se conoce como ecotécnicas, que tienen un costo, es cierto, tienen un costo, pero también tienen un beneficio. Aquí tenemos una vivienda que nosotros como Consejo Verde justo hace 6 meses lo presentamos a un concurso, porque el tema es que a veces se ve como que no es digerible y entonces lo prestamos a un concurso y obtuvimos un primer lugar en este concurso que se hizo sobre vivienda sustentable en la CENVI, que es la Asociación Centroamericana de Vivienda. Entonces, ahí se va diciendo, bueno, es que no solo se trata de hacer la vivienda, sino también los espacios, la compatibilidad, y después le incorporamos el tema de la rentabilidad también. Entonces, es un ejemplo de lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Pero entonces, a partir de eso, de lo que es lo novedoso, de que decía, bueno, todos estos elementos, aparte de todo, de que sea una vivienda confortable, hay una contribución enorme al medio ambiente. O sea, yo cuando evito consumir más energía o más agua o hacerlo eficiente, yo lo que estoy haciendo es la contribución a, digamos, menor bombeo de agua, menor uso de energía eléctrica, menor uso de accesorios que
que probablemente me los puedo yo evitar o los puedo compensar con las medidas, digamos, con las ecotécnicas. O sea, llega un momento que probablemente en climas extremadamente cálidos yo puedo hacer una arquitectura pasiva muy buena, pero a pesar de eso, yo necesito un consumo para mantener un confort. Bueno, eso lo puedo compensar con las famosas ecotécnicas, ¿verdad? Entonces, ahí viene lo que nosotros denominamos el modelo de financiamiento verde, que no es más que empezar a pensar en algunos elementos clave. Es decir, bueno, la primera pregunta que le hacen a uno, tal vez ustedes ahora dirán, bueno, si yo quisiera hacer una vivienda sustentable, eso implica que tengo que gastar plata, y si tengo que gastar plata, eso implica que ya no es accesible la vivienda sustentable. Bueno, entonces precisamente nosotros desarrollamos una hoja electrónica muy amigable, que la voy a presentar, se hace de forma dinámica también, donde se hace un análisis comparativo entre lo que es una edificación tradicional y una edificación sustentable. Entonces yo digo, por ejemplo, bueno, ¿saben qué? Si yo tengo una vivienda tradicional, sí, el costo por metro cuadrado es X. Si yo le voy a agregar esto, me va a incrementar, va a haber un incremento, hay un delta ahí, ¿verdad? O sea, hay un incremento que yo diría, ¿y cómo lo puedo financiar? Bueno, hay muchas formas, o sea, las formas de financiar va a ser con capital propio, por ejemplo, si alguien tiene sus ahorros, entonces ahí empiezo a comparar la tasa o el costo de oportunidad de mis ahorros respecto a la rentabilidad que me está generando esa ecotécnica. Pero ¿cómo le identifico los beneficios yo, por ejemplo, a lo que sería un colector solar, va a calentar agua? Bueno, pues simplemente es cuando yo le incorpore ese dispositivo, que me va a costar probablemente $1,000, que es el promedio de un colector solar en toda Latinoamérica. Esos $1,000, ¿en qué momento yo los voy a sentir que estoy teniendo un ahorro? Entonces empiezo yo a comparar con los ahorros que genera el no utilizar energía eléctrica para calentar el agua. En mi caso, yo tengo 20 años de tener un colector solar en agua, de colector solar de agua, y no ha tenido ningún problema. Y la cantidad de dinero que me ha ahorrado es mucho más allá del valor de los $1,000 del principio. Entonces, eso es lo interesante, cuando empieza uno a comparar lo que llamamos, ¿verdad?, la situación sin proyecto y la situación con proyecto. ¿Cuál es la diferencia? Y esa diferencia yo le aplico el modelo que les voy a mostrar así brevemente. Pero eso genera, o sea, no solamente tratar de poner digamos, el costo adicional, sino que yo le puedo decir al usuario, ¿sabe qué? Usted si incorpora dentro de su vivienda y está, digamos, tiene una anualidad o un pago a 20 años, yo le puedo demostrar cuál es el incremento de la cuota nivelada, digamos, a esta persona, y cuál es el beneficio, que siempre va a ser superior. Entonces yo puedo decir, mire, usted va a pagar $20 más por esta inversión, pero el ahorro en energía, en la factura, lo que va a tener es 30 o 25 mensualmente. O sea, ahí es donde empieza a ver cómo se mide el edificio, el beneficio. Igual pasa con agua, con electricidad, o como pasa en muchos países de Latinoamérica, que ahora está, digamos, la posibilidad de ser autoproductor de energía eléctrica, en donde yo pongo mis paneles fotovoltaicos, genero energía eléctrica durante el día y se la vendo a la empresa, digamos, proveedora de energía durante el día, y en la noche yo retiro, como que fuera una especie de cuenta de cheques, ¿verdad? Entonces yo genero energía en el día y la consumo en la noche, porque normalmente esa es la lógica de estos paneles, que hace unos 15 años el problema de la energía fotovoltaica no era rentable, porque yo tenía que usar la energía en el momento que la estaba generando o almacenarla en acumuladores, y eso era extremadamente caro y digamos, no representaba digamos, un verdadero beneficio económico. Entonces, ahí es donde empezamos a ver cuáles son las contribuciones, los aportes, el beneficio y otros indicadores financieros que se los voy a mostrar en Excel adelante, ¿verdad? Luego también hay posibilidades de contribución al financiamiento con recursos propios o crédito o a futuro. Entonces también se hace un juego, decimos, bueno, ¿sabe qué? Usted lo puede incorporar dentro de su vivienda y esto es el beneficio que va a tener. Lo puede hacer posteriormente, pero la tasa de interés va a cambiar y lo puede hacer así. Entonces se le van definiendo escenarios para que realmente la persona tome la decisión de invertir. Pero lo más importante es de que muchas veces ya el diseño está incorporado, lo que podría ser las instalaciones, los ductos, etcétera, para que sea fácil en el futuro. Entonces, eso también lo hemos
propuesto acá. Entonces, ¿qué es lo innovador de ese modelo de financiamiento verde? Bueno, primero, digamos, ya empieza a participar la persona en tomar algunas decisiones y dice, bueno, hay conocimientos técnicos de la arquitectura, de la ingeniería, digamos, ¿verdad? Que son del tipo sustentable, y como les decía al principio, no quiere decir que yo voy a volcar todo lo que les mencioné digamos, los 7 ejes, sino que yo puedo seleccionar 1, 2 o 3 elementos, porque realmente sí puede ser que haya una escasez de recursos, y entonces yo tengo que hacer lo que sea realmente. Alguien tiene encendido su micrófono, pero bueno. Y luego hay un diálogo que se promueve con desarrolladores inmobiliarios, porque el desarrollo inmobiliario empieza a ver beneficios que también genera lo que se llama, en muchos casos, un producto diferenciado, porque la vivienda sustentable constituye de por sí un producto diferenciado en el mercado. Al ser un producto diferenciado en el mercado, es mucho más fácil, digamos, poderlo vender. Y como les digo, ambientalmente es compatible y también financieramente. Entonces, el modelo de eso se trata, de decir, bueno, hablemos de elementos técnicos y hablemos también de elementos de la parte financiera e incorporemos el diálogo con los desarrolladores inmobiliarios para que lo vayan incorporando y vean que sí es realmente atractivo y de alguna manera se puede ir viendo con ejemplos claros, ¿verdad? Aquí se resume entonces qué es el modelo de financiamiento verde. Entonces tenemos una arquitectura pasiva que tiene que ver, está bien en la parte de arquitectura, los materiales, la disposición, orientación, que no le dé el sol en climas cálidos, que le entre más el sol en climas fríos. O sea, y la parte de paisaje, entorno, recursos naturales, que lo que hace, como les decía, es contribuir a un bienestar espacial y a una reducción de gases de efecto invernadero, que no es fácil medirle, decirle, mire, esto le va a reducir tantos, se puede hacer, pero no es muy fácil, ¿verdad? En cambio, cuando entramos a los elementos activos, ahí empezamos a ver algunos elementos, digamos, que son puntuales y que en este momento también son mucho más fáciles de financiar porque hay acceso a recursos financieros que son más atractivos también, ¿verdad? Que es el uso de energía renovable, las ecotécnicas adicionales que nosotros le podemos incorporar, y eso lo que genera son ingresos económicos. O sea, las inversiones que estamos haciendo genera ingresos económicos, o sea, reduce su pago en la factura de energía mensual, reduce el pago de agua y, digamos, tiene muchas contribuciones que lo vamos a ver ya un poco en detalle. Pero eso es el resumen, porque se trata de decir, bueno, sí, vamos a incorporar elementos, algunos no los puedo medir y otros sí los puedo medir porque sí puedo analizar la vida útil del elemento, la cantidad de beneficios que genera por los ahorros, y eso es perfectamente tangible. Y nosotros con el equipo del Consejo Verde hemos utilizado casi que nuestras viviendas como laboratorios, o sea, nosotros lo incorporamos y podemos dar fe de todo lo que se incorpora, y como les decía al principio, no se trata de que una vivienda tenga todos los elementos de una vivienda sustentable, pero con 2 o 3 elementos que se incorporen, ya estamos obteniendo beneficios y contribuyendo también a la parte del ambiente, ¿verdad? Entonces, al final, lo que vamos a tener aquí en el modelo de financiamiento verde es, bueno, podemos tener una condición ideal donde invertimos en condiciones de mercado desde el principio. Hay otra donde probablemente lo vamos a hacer de acuerdo a las otras disponibilidades y dejarlo para el futuro, como decir una vivienda progresiva. Y yo también podría llegar después a estimar inversiones con financiamiento después de que construí, pero hay unos secretos ahí, que muchas veces las tasas varían. En esos escenarios que tenemos acá, es de que las tasas varían, porque cuando yo trabajo desde el principio con una vivienda o un edificio o un apartamento que es sustentable, la tasa de interés es relativamente baja. En muchos países puede llegar a 6, 7, 8%, porque tiene una garantía hipotecaria. Entonces, el elemento adicional pasa a formar parte de la deuda. Pero si yo después, a los 5 años, quisiera incorporarle un elemento, ya no puedo tener acceso a tasas bajas. Probablemente ya son tasas del 18%, el 20%. Entonces, empieza a ser menos atractivo en la medida que voy difiriendo la inversión. Y también puede ser más atractivo en la medida que yo lo hago con recursos propios, porque yo estoy compitiendo con el interés que me proporciona un banco por tener mis ahorros,
que es muy bajo, y aquí yo lo invierto en arquitectura sustentable, construcción sustentable, y es mucho más interesante a nivel de tasa de interés. O sea, a nivel conceptual, este es todo lo que les quería comentar yo. O sea, aquí ya pasamos al modelo que les voy a trasladar en Excel, en donde ya vamos a ver cómo se hace un juego donde yo hablo con el propietario, el usuario final, y con el desarrollador, y se puede llegar a identificar qué es lo que más conviene para efectos de poder hacer la inversión. Voy a pasar a compartir ahora el modelo en la hoja de Excel, que esto lo que hace es, primero aquí, nosotros, bueno, tenemos toda la parte conceptual, que es la que yo les platiqué acá, ¿verdad? Toda esta parte conceptual, pero ya después pasamos a los escenarios. Los escenarios es, bueno, yo podría tener una vivienda que la integro desde el principio, desde el momento que está construido, y eso me da algunos parámetros. En este modelo yo podría seleccionar, por ejemplo, qué elementos son los que voy a incorporar. Voy a incorporar energía fotovoltaica. Yo tengo ya el monto de la inversión porque está en unas hojas aquí que están incorporadas acá, que ya dice cuál es, cuánto cuesta un colector solar, cuáles los elementos que le debo incorporar, porque no solamente es la parte del colector, sino también la mano de obra y otros elementos. Entonces, yo empiezo a colocar en esta hoja qué es lo que quiero poner. Un colector solar, paneles fotovoltaicos, quisiera poner elementos de eficiencia energética, etcétera, etcétera. Entonces, esto me va a ir arrojando estos valores que están acá, que suenan interesantes, porque aquí lo que quiero demostrar es precisamente que yo invertí en, en esta edificación, llámese vivienda, apartamento, lo que fuera, invertí, bueno, 25,300, aquí estamos hablando de quetzales, ¿verdad? Que es como al 8 por 1 en Guatemala. Pero a cambio de eso, se me va a incrementar, lógicamente, la cuota nivelada, y se me va a incrementar en 253 Pero quetzales. hay que sacar el capital y la utilidad nomás reinvertido. Perdón, perdón. No sé si era una pregunta, pero aquí manejamos nosotros la tasa de interés, que probablemente puede ser del 10,5%. Si yo tengo una tasa de interés mucho más ventajosa, que sea del 8%, entonces me van a cambiar las condiciones. Entonces, cuando yo tengo una tasa más baja, la cuota nivelada va a aumentar en esta cantidad, pero los beneficios están aquí medidos. O sea, hay beneficios que ya me dicen, bueno, si usted incorpora acá, su ahorro en energía va a ser de tanto, su factura mensual, su factura de agua, etcétera. Y aquí lo que me está demostrando es de que si yo tuviera una tasa del 8%, en estos elementos que incorporé, incluso puede ser que quite alguno y solo deje dos, por ejemplo, ¿verdad? Y solo dejé dos, y entonces con esos dos va a ser el 48% es el porcentaje con respecto a los beneficios. O sea, yo estoy invirtiendo algo que es 48% menos de los beneficios mensuales. Si yo aquí tuviera mis ahorros y yo digo, bueno, voy a sacar mis ahorros que me están pagando el 4% anual, entonces el beneficio se incrementaría. Entonces yo estoy compitiendo aquí según la tasa de interés, ¿verdad? Entonces empiezo a ver, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer más eficiente? Bueno, con estos dos que invierta es suficiente para tener, me está representando que el 35% es el incremento de la cuota. O sea, esa cuota nivelada, si yo invertí en la plata de las ecotécnicas con mis ahorros, va a ser mucho más atractivo. Mi cuota solamente representa el 35% de los beneficios, y lógicamente puede pasar al revés. Si yo quisiera, por ejemplo, hacerlo hacia el futuro, ya cuando la casa está construida y ya no tengo una tasa de interés preferencial por ser hipotecaria, me va a aumentar a un 18%, por ejemplo. Entonces ya la rentabilidad ya va a ser mucho menor. Ya la cuota nivelada representa el 90% de los beneficios. Entonces, ahí es donde empieza a verse ese comportamiento. Entonces, si nosotros dejáramos aquí el 8%, por ejemplo, entonces, que es cuando las tasas de interés normales en el mercado, en muchos países, algunos va a ser mucho más baja, me está diciendo que prácticamente la cuota nivelada representa únicamente el 48% de todos los beneficios, y puede tener un análisis de sensibilidad. O sea, yo todavía puedo llegar a decir, bueno, ¿qué tan rentable es? Bueno, en condiciones normales, digamos, yo voy a tener una tasa interna de retorno del 20%,
y va a tener una relación beneficio-costo de 2 por cada unidad, y el valor actual neto también lo puedo tener y lo empiezo a sensibilizar hasta llegar a cuál es, digamos, el caso extremo donde los costos se incrementan y los beneficios se disminuyen en un 10% y va a bajar. Entonces, yo empiezo a ver, estos son análisis, digamos, que trabajamos mucho con los inversionistas, porque las empresas, digamos, inmobiliarias, porque ellos también empiezan a jugar en el mercado. Bueno, ¿qué tanto se va a salir del mercado lo normal, pasar de incrementarle al menos 2 elementos o 3 elementos en cuánto se incorpora, pero también cuánto va a ser la rentabilidad que va a tener? O sea, básicamente esa es la idea, y aquí los escenarios son esos, de que es muy probable que uno en algún momento diga, no, yo no tengo suficiente plata en este momento para invertir, entonces lo voy a dejar a futuro, y empiezo a ver escenarios que cada vez son menos atractivos. Y sobre todo, el último escenario, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una inversión ya en una casa que está construida, es el último escenario, digamos, es una vivienda adaptada. Eso resulta menos atractivo porque ya le tengo que hacer una serie de elementos, que cambiarle la posición de esto, de los techos, estructuras adicionales. Entonces, ese es el tipo de análisis que nosotros hacemos con los inversionistas y con los usuarios, porque en realidad la idea de este financiamiento verde va dirigido a muchos usuarios. Por ejemplo, los usuarios tradicionales son las empresas inmobiliarias, pero hay personas individuales que también quieren construir su casa, y también se les va sensibilizando de la importancia en el medio ambiente y en la rentabilidad económica. Y también los cooperantes, todas las fuentes financieras en este momento tienen acceso a recursos de un fondo verde global, en donde están poniendo en muchos países ya recursos que le llaman así financiamiento verde. Por ejemplo, nosotros hemos estado apoyando algunas actividades en México. En México tienen ya 50,000 viviendas que le llaman ellos de Ecocasa, que son viviendas ya financiadas, porque no estamos hablando de recursos que sean de donación, sino son recursos que tienen recuperación, porque muchas personas creen que para que sea una vivienda sustentable, yo tendría que conseguir un subsidio, cosas por el estilo. Entonces, nosotros por eso desarrollamos este modelo, donde ya es un diálogo más abierto, más franco, y se toman las decisiones también. O sea, este es básicamente lo que les quería comentar. O sea, ¿de dónde partimos? De una vivienda sustentable o un edificio sustentable, cuyas diferencias sí son notorias en cuanto a la inversión, pero también son atractivas, y por eso desarrollamos el modelo de financiamiento verde, porque muchas veces decía, bueno, pero ¿y eso, aparte de ser amigable con el ambiente, qué implica tanto para el desarrollador como para el usuario final? Y ahí es donde llegamos nosotros a esta propuesta que hemos estado desarrollando y trabajando a nivel privado, hemos estado promoviendo, y es parte, digamos, de una iniciativa ya en Centroamérica. Así que, por mi parte, eso sería lo que quería explicarles. Yo estaría aquí anuente a escuchar y tener algún tipo de, digamos, de diálogo sobre algunas inquietudes, porque como dije al principio, la intención es dejar, digamos, más, digamos, fija la idea de esta charla, que la construcción sustentable no es nada más una contribución al medio ambiente. Sí es una contribución al medio ambiente, pero también es altamente rentable, y también el último punto es de que no necesitamos resolver todas o incorporar todos los elementos dentro de una vivienda, sino que podemos empezar paulatinamente, porque es un tema, digamos, que no es fácil de incorporar. Así que muchas gracias, y les daría la palabra para ir escuchando algunos comentarios, o si quisieran que ampliara en algún punto, pues con gusto estoy a la orden. Muchas gracias, Osmar. Vamos a ver quiénes preguntan. A ver, amigos, ¿quién se anima a hacer su preguntas? Hola. Hola, Guillermo. Sí, ¿qué tal? Adelante. ¿Cómo estás, Osmar? Mucho gusto. Igual. Súper interesante el tema, y me animo a preguntarte porque justamente estábamos con mi equipo de trabajo discutiendo un proyecto que aparentemente únicamente es sustentable si es que introducimos el flujo de una inversión de bonos verdes, ¿verdad? Porque justamente
estamos desarrollando una plataforma digital que permite hacer un sistema de pastoreo inteligente. O sea, te estoy sacando tal vez de tu tema, que son No, por casas, favor. ¿verdad? Sí. Pero te estoy llevando a otro ámbito, ¿verdad? Que es el campo. Entonces, nos decía un asesor que tal vez por el precio el valor de la instalación inicial, es decir, el costo de implementación del proyecto, tiene que ver con instalación de antenas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y nuestro negocio realmente es prestar el servicio de monitoreo y el informe y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, resulta un poco costoso inicialmente. Ahora, estuvimos investigando, ¿verdad? Si tal vez volvemos esto como una oportunidad de tener un sistema que permita hacer la trazabilidad de la huella de carbono y que permita hacer un análisis de la captura de carbono. Nosotros tal vez podamos vender eso y tener un ingreso adicional que me permita hacer la instalación inicial de mi proyecto para que yo después pueda continuar mi negocio y que el ganadero tal vez tenga un ingreso adicional que le permita sostener su inversión inicial, ¿verdad? Entonces, un poquito, te pido si me podés iluminar y validar un poco Sí. si mi lógica por lo menos va hacia el lugar correcto. No, excelente, Guillermo. Sí, definitivamente. Miren, lo interesante de esto es de que la primera cuestión que nos hacen, la primera pregunta que nos hace todo el mundo, bueno, y realmente esto es muy caro, ¿y en cuánto tiempo lo recupero? Puede ser una instalación, digamos, ganadera, ¿verdad? Entonces, lo que sucede, todo el mundo dice, bueno, ¿en cuánto tiempo lo recupero? Todo el mundo, la primera pregunta que se hace es, ¿cómo mido esto en términos monetarios? Entonces, por eso nosotros lo que proponemos es, primero, decir, identificar cuál es el delta, porque realmente el delta es el diferencial entre una cosa y otra, porque yo no le puedo poner a la vivienda sustentable el costo de la inversión inicial total. Por ejemplo, si es una instalación o un edificio, digamos, para albergar, para almacenar, para hacer cualquier tipo de instalación agrícola, él ya va a ser, tradicionalmente va a ser una instalación. Entonces yo lo que tengo que encontrar es la diferencia. Por eso les ponía el ejemplo de un edificio tradicional y uno no tradicional. Entonces, ¿qué medimos nosotros? Solo la diferencia, porque de todas maneras, él va a tener una instalación inicial. Entonces, yo lo que recomendaría es de que hicieras el análisis de cuál sería el costo de esa instalación sin incorporarle elementos, digamos, sustentables o de bonos verdes, sino él va a tener que hacer una instalación. Lo que marcamos ahí es la diferencia. Entonces decimos, esa diferencia es la que yo pongo al financiamiento verde, porque sería ingrato que yo le pusiera digamos, a analizar la totalidad, porque no es así, porque de una u otra manera hay una inversión tradicional y lo que marca es la diferencia, que es la que yo tenía en una diapositiva que está por acá, que esa la vuelvo acá porque es interesante el punto que planteas. Exactamente, nosotros aquí decimos, bueno, miren, si nosotros tenemos aquí un edificio tradicional, este de acá. Sí, efectivamente, ya hay una inversión. Vivienda, entonces yo lo que tengo que hacer es, la tradicional me cuesta tanto y la sustentable me cuesta tanto. Entonces lo que estoy encontrando es la diferencia. Y esa diferencia sí yo puedo demostrar que es altamente rentable. Pero si yo le incorporo todo, me decís, no, eso no es atractivo. Entonces, esa sería mi recomendación, Guillermo, que trataras de identificar cuál es la diferencia, el delta entre una cosa tradicional y la otra. Y con eso se dan cuenta ustedes de que eso no es nada difícil porque ya estamos a un campo fácil de medir. Entonces ya decimos, bueno, la inversión adicional es tanto. Ahora, ¿cómo mido el beneficio? Entonces ahora el beneficio hay que decir, bueno, a cambio de esto, ¿qué voy a obtener en términos monetarios? Digamos, volvamos al tema de la energía de un colector solar. ¿Qué voy a obtener? Agua caliente. Esa agua caliente, ¿cuál es el costo? Ah, el costo. Si lo hago con energía eléctrica, me cuesta tanto. Si lo hago con gas, me cuesta tanto. Entonces, lo que estoy haciendo es ahorrarme mensualmente ese costo. Lo mismo habría que hacer en tu caso. O sea, bueno, ¿cuál es el beneficio? Ah, que estaría obteniendo tal elemento. En los paneles fotovoltaicos es mucho más fácil porque un panel me genera 1 kilowatt hora por día, ¿verdad? Entonces dice, ah, bueno, entonces
cada panel me va a generar tanto, entonces 2 paneles tanto. Eso es fácil porque hace cuál es el valor del kilowatt hora. Entonces, por ahí va el análisis, tratar de seccionar y decir, bueno, aíslo la variable sustentable, que es lo que adicional a lo que tendría que hacer. No sé si esto te ayuda, pero por ahí es donde uno podría hacer, porque si no, no puedo demostrarle que sí, efectivamente, es una inversión atractiva, ¿verdad? Muchas gracias. Con gusto, con gusto. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Dudas? Sé que no es un tema así muy común, pero es un tema que si cada uno lo incorporara en su vivienda, empezaría a decir, bueno, ¿qué pasa si en mi vivienda pongo esto? ¿Y qué beneficios tengo? ¿Qué tengo que hacer? O en viviendas que están por construirse, ¿verdad? Alonso creo que quiere hacer una pregunta. Adelante, Sí, por favor. Osvaldo, Osmar. Osmar, Sí, a la orden. quisiera preguntarte por el crédito. ¿Qué facilidades de crédito verde existen hoy? ¿Realmente ha mejorado la situación? ¿La banca privada presta? ¿Quiénes son los que dan los créditos verdes? Es muy interesante la pregunta. Figúrense, pues, el primer tema es de que hay un financiamiento, pero el financiamiento se obtiene, hay un financiamiento global, ¿verdad? Del Fondo Verde. Ese financiamiento lo manejan diferentes bancos. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el KfW de Alemania. Ellos tienen acceso al Fondo Verde a tasas muy bajas. Entonces, como son tasas muy bajas, la colocan en el mercado por lo menos 2 o 3 puntos abajo, pero siempre es un crédito. Ahora, la diferencia, por ejemplo, en el caso de México, ahí el crédito es en condiciones de mercado menos 2 puntos, es más bajo, pero la condición es que efectivamente la gente incorpore los elementos sustentables dentro de la vivienda, porque alguien podría decir, bueno, voy a hacer un poquito de trampa y tengo acceso a este financiamiento y construyo la vivienda, pero me olvido de la vivienda sustentable. Entonces, si detectan eso, se le aplican la tasa de interés tradicional. Entonces, aparte de todo, de que tiene 2% abajo, también tiene beneficios muy altos. Yo me atrevería a decir que aún en condiciones de mercado, sin en ningún punto abajo, es altamente rentable y por eso creamos el modelo de financiamiento verde. Pero ahorita ya, por lo menos en Centroamérica y en la parte de Sudamérica, se está abriendo una línea que se llama financiamiento verde. Y esa línea lo que está tratando de decir es, bueno, aquí hay plata, no es mucho más barata, sí es de 2 puntos o 3 puntos, no más de eso, pero la condición es de que sí se invierta en esos propósitos. Y esa plata regresa después al banco de un segundo piso y eso se lo devuelven después al banco y hace un fondo revolvente. Pero ya hay mucho financiamiento, pero tampoco hay dos cosas. Tampoco es mucha la diferencia en puntos y tampoco hay que esperar a que llegue casi a gratis para que se invierta. O sea, esa es un poco la idea. No hace falta que sea gratuito para poder ser rentable. O sea, la banca lo puede hacer. Ahorita lo están haciendo muchos bancos, por lo menos en Centroamérica, tienen le llaman créditos verdes. Pero esos créditos verdes ahorita el problema que tienen es de que todavía son un poquito tímidos porque como no entran a la parte integral de la vivienda, sino a aspectos. Sí, le voy a financiar un colector solar, le voy a financiar un panel fotovoltaico, o sea, no está viendo la integralidad, porque la integralidad es de, como les dije al principio, la integralidad es de que la vivienda o el edificio desde el principio debe estar bien diseñado, porque si está mal diseñado, pues aunque yo le ponga más paneles y más paneles, lo que estoy haciendo es tratar de resolver con paneles fotovoltaicos un problema de diseño inicial. Entonces, por eso luego son tímidos porque están entrando nada más al elemento adicional. La idea es que sea todo el elemento, ¿verdad? Toda la vivienda o el edificio en general. No sé si eso ayuda, Alonso. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Pero sí hay muchas iniciativas ya en ese campo. Osmar, ¿tú nos puedes compartir tu presentación? Claro, con mucho El gusto. modelo, Ahí porque le me voy a parece pedir muy a interesante Ceci. ya lo que has hecho. Yo la tengo, Sí, Alonso, sí. yo se la Bueno. comparto. Ok, gracias. Y estamos a la orden, como somos una red acá, estamos en contacto y la idea es ir, digamos, mejorando nuestros conocimientos de diferentes campos, ¿verdad? Por eso es de que a Claro que veces, no, yo los veo a veces un poco tímidos porque puede ser de que sea
algo nuevo en su campo y diga, bueno, no me había enterado. Bueno, pues la idea es empezar a compartir estas iniciativas, ¿verdad? Sí, Juvenal, creo tiene una pregunta. Sí. ¿Qué tal, compañeros? Hola, Osmar, que gusto saludar. Hola, Juvenal, adelante. Hola, Solo Juvenal. compartir algo que no es lo mismo que se ha expuesto, pero que en el Perú se está promoviendo recién, hace unos años ya, me parece 2 o 3 años, a través del Ministerio de Vivienda, que es un bono verde, ¿no? Para que se reparte a través del programa Mi Vivienda, ¿no? Que financia, certifica los proyectos, digamos, eficientes o con ciertos parámetros ecológicos y brinda un bono que se utiliza para el pago, la cuota inicial. ¿Ya? Ya el cálculo de los intereses, de lo que se paga al final, de cómo, con qué banco uno trabaja, y todo eso ahí, eso es otro tema, pero normalmente las inmobiliarias y los bancos que financian ahí siempre, como son grandes inversiones, y normalmente se trata de promover toda esa industria, tienen cierta llegada, pero ya, digamos, de alguna manera empezó ahí a generarse una mejora o voltear la vista hacia este tipo de arquitectura, en realidad, ¿no? La arquitectura más amigable, ¿no? Es un punto de inicio, nada más. De las, no sé, 50.000 viviendas que se venden en Perú, deben ser 1.500, En México. 1.800. Sí, no. Con Sí, ese porque bono. ellos ya masificaron y ya consiguieron el capital del Fondo Verde directamente y todo, pero, y Juvenal, exactamente esa es la intención. Ya muchos ministerios de vivienda están poniendo, digamos, atención en que hay una contribución, ¿verdad? O sea, una contribución tanto de ambiente como económica. Entonces, porque le quita una carga, digamos, al usuario final. Pero sí, y hay un movimiento muy interesante, porque antes se pensaba que la vivienda sustentable era como elitista, ¿no? Alguien el que tiene dinero y puede invertir en una casa y todo. No, realmente ya es bastante accesible, ¿verdad? Gabriela también tiene un comentario, está pidiendo la palabra, por favor, adelante. Hola, buenas noches a todos y a todas. Gabriela Garay de Honduras. Excelente presentación, me encanta lo de financiamiento verde. El año pasado participé bastante en varios webinars. El BESIE lo he estado promoviendo. Se supone que nosotros en Honduras tenemos a nivel de la banca privada y supuestamente se debe estar implementando en la parte de banca en desarrollo, pero todavía el producto financiero no está listo. Sin embargo, espero que sí sea factible lo más rápido posible y se llegue a una mejora de más de 2 puntos porcentuales, porque creo que nos mencionaba en su presentación que era una diferencia de solo de 2 a 3 puntos porcentuales, cuando creo que sí, en verdad se puede llegar a más. Ahora, mi consulta sobre el diseño de las casas o de los complejos habitacionales. ¿Se ha trabajado o se ha trabajado con alguna universidad para tratar el tema de lo que son las viviendas con nuevos materiales de construcción? Porque no sé si me perdí esa parte, pero creo que hasta el momento el enfoque ha sido la parte energética, la sustitución de la fuente de energía, pero no sé si también hay una línea para manejar nuevos materiales. Y la otra es, en el caso de Guatemala, ¿qué banca ustedes tienen? ¿Cuál es el banco de desarrollo que tiene y qué producto financiero verde tiene? Gracias. Bueno, muchas gracias, de verdad, Gabriela, interesante poder compartir esto. En realidad,
yo puse esta presentación también al principio porque está la parte de la arquitectura pasiva, que tiene que ver con los materiales, inercia térmica, ventilaciones, captura de calor, etcétera, etcétera. O sea, esto sí está incorporado y nosotros hemos trabajado con 3 facultades aquí en Guatemala tratando de generar, digamos, como un servicio a las universidades, cursos cortos sobre de 1 semana o 2 semanas sobre este tema, en donde les enseñamos a calcular, a hacer todo. La Universidad Nacional, la Facultad de Arquitectura de la San Carlos, la Rafael Andívar y la Universidad Mariano Gálvez. La intención es precisamente eso, empezar a generar conciencia en los estudiantes y también lo estamos haciendo a nivel de colegios profesionales. Entonces, porque los estudiantes van a contribuir en el futuro y los profesionales actuales para que vean también que, digamos, realmente el mensaje también es que no solamente son los materiales, sino también las ecotécnicas, porque los materiales sí contribuyen, pero a veces hay que aprovechar muchas más cosas que no solamente la arquitectura pasiva. Entonces, la parte de la arquitectura pasiva se trabaja mucho en el diseño arquitectónico, etcétera, pero la parte, digamos, la parte de las ecotécnicas es un tema que es generar conciencia y sobre todo si yo combino las dos cosas, si tengo un buen diseño con buenos materiales, con buenas, digamos, características de orientación, bioclimática, etcétera, voy a necesitar menos ecotécnicas, pero las que necesite van a ser altamente rentables. Entonces, ahí viene el otro tema. Para mí, el 2 o 3 puntos no es relevante, porque no van a bajar mucho las tasas en el fondo, porque el mínimo que obtienen del fondo verde, digamos que es el 1%, ¿verdad? Para no darlo gratuito. Pero la intermediación financiera hace que llegue a este banco, al otro banco, y entonces cada banco le va agregando 2 a 3 puntos, y entonces las tasas no van a bajar menos del 8%. Entonces, lo que nosotros queríamos demostrar, y que es lo que estamos demostrando con muchos de los cooperantes, también decimos, miren, lo que queremos demostrar es, sí, está bien que le bajen 2 o 3 puntos, pero aun cuando no le bajaran puntos, es altamente rentable. Ese es el mensaje. No hay que estar a la espera de que algún día obtenga un beneficio, porque entonces, si no llega ese beneficio, va a ser muy complicado. Ahora, los bancos que están trabajando aquí en Guatemala son el Banrural, el Industrial, que están trabajando tímidamente con créditos verdes, pero están hablando de elementos, no del componente como tal. Entonces, eso es lo que están haciendo, pero las tasas todavía no son, digamos, las que están trabajando no son subsidiadas, están en condiciones de mercado. Y lo que es peor, cuando es condiciones de mercado, cuando es garantía no hipotecaria, no es una tasa baja, ya son tasas del 12, del 14%. O sea, aún así, con tasas del 14% es rentable. O sea, miren, un panel fotovoltaico, hemos nosotros analizado que se paga en menos de 3 años. O sea, es suficiente con 3 años, yo recuperé la inversión. Entonces, no tengo que esperar a que me llegue una tasa subsidiada de 5 puntos o algo, porque no va a llegar por la intermediación financiera, pero sí hay, digamos, un incentivo. Y aparte de lo que está pasando con los cooperantes en este momento, no solo es el subsidio de la tasa de interés, hay asistencia técnica que no la cobran. Y entonces esa asistencia técnica es una contribución también para facilidad y para que se reduzca el costo de lo que sería el diseño, el análisis, etcétera, etcétera. Entonces hay una combinación de esos elementos también. Entonces, ahí, digamos, Gabriela, eso es lo que quería yo mostrarle, esta diapositiva precisamente que combina los dos elementos y luego el análisis que hicimos, porque a nosotros nos parecía muy lento seguir promoviendo la construcción sustentable y se avanzaba muy poco. Ahorita ya está avanzando mucho más porque ya es demostrable que sí es atractivo, que es rentable la inversión, ¿verdad? ¿Algún otro elemento? No sé si fue suficiente explicación, Gabriela, con este punto, por favor. Sí, mil gracias, Osmar. No tenemos más solicitudes en este momento, pero por favor adelante, o no sé si Eddie o Ceci pueden comentar algo. Ahí está él. Osmar, ha sido una excelente presentación. Realmente que tema muy interesante y sobre todo muy actual. Creo que todos están bastante contentos y ha quedado bastante claro todo lo que has explicado. Te agradezco muchísimo de parte de la comunidad
Un fuerte aplauso, amigos, para Osmar. Vamos a dar Con gusto. No, claro. Brillante presentación. Con gusto, me alegra mucho y me satisface compartir con ustedes. Osmar, muchas gracias. Te pasaste, amigo. Gracias, buenas Que noches. esté muy bien y nos todas vemos en a el todos. siguiente. Fuerte abrazo. Alonso. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Nos vemos. Cuídense, amigos.